Vamos con los siguientes ejercicios de aplicación de las relaciones trigonométricas. Primero, dice que un ángulo de un triángulo rectángulo mide 47 grados y el cateto opuesto, obviamente a este ángulo, son 8 centímetros. Hallar la hipotenusa. Entonces vamos a dibujar primero el triángulo. Bueno, ya dibujé ahí el triángulo rectángulo, quiere decir que hay un ángulo de 90 grados. Recuerde que lo que hay al otro lado del ángulo de 90 grados, allá, se llama la hipotenusa, ¿no? Y la trabajamos con la letra H. Ahora, los otros dos ángulos, este ángulo que lo podemos llamar alfa y a este ángulo que lo podemos llamar beta, ahí beta, son ángulos agudos, quiere decir que sus valores son menos de 90 grados, porque recuerden que si se suma alfa más beta más 90 me tiene que dar en total 180, por eso los otros dos deben ser menos de 90. Entonces me dice que uno de ellos mide 47, el que yo quiera. Supongamos que yo voy a querer que este sea el que mide 47 grados. Y en ese caso dice que el cateto opuesto, obviamente a este ángulo de 47 grados, su cateto opuesto es este. Dice que el cateto opuesto mide 8 centímetros. Me piden hallar la hipotenusa. Entonces aquí yo lo que busco es aplicar una de las relaciones trigonométricas. Tengo que ver cuál me sirve. Entonces voy a sacar los datos que tengo y las incógnitas que tengo. Tengo el ángulo, el ángulo lo llamamos fue alfa 47 grados. Conozco el cateto opuesto a alfa que son 8 centímetros y me piden hallar la hipotenusa. Ahí están las dos cosas que conozco y lo que me piden hallar. Ahora, como siempre, voy a buscar una función que me relacione ángulo, cateto opuesto, hipotenusa. Nosotros sabemos que ese es seno. Sabemos que seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo siguiente que se hace es reemplazar. Entonces voy a decir que el seno de 47 grados es igual al valor del cateto opuesto, 8 centímetros, sobre el valor de la hipotenusa que no lo conozco, que es h y que es mi incógnita. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar, pero hay un problema, lo que voy a despejar es h, la variable que está en rojo, pero está en el denominador, ella no puede estar en el denominador a la hora del despeje, entonces debo subirla. Entonces fíjense que está en la parte derecha acá del igual y está dividiendo. Si yo la quiero trasladar para el otro lado, ella sube a multiplicar. ¿Y a quién sube a multiplicar? Pues a seno de 47. Y entonces me queda, haciéndolo por pasos, que h multiplicado por seno de 47 grados es igual a 8 centímetros. Pero de acá, como yo debo despejar h, o sea, la debo dejar solita, quiere decir que me sobra el seno de 47. Como está multiplicando, baja a dividir al 8. Entonces aquí ¿qué me va a quedar? Que h es igual a... Entonces h es igual a 8 centímetros sobre el seno de 47, quiere decir que h nos queda con un valor de 10.938 las unidades centímetros. Y ese viene siendo el valor de esta hipotenusa en este triángulo. Bueno, miremos que la respuesta es lógica, ¿no? Porque nos dio 10,9 y uno de los catetos vale 8 y esta hipotenusa debe ser más larga que los catetos, entonces es como lógica la respuesta. Vamos para el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos plantea, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 26 centímetros y un ángulo 66 grados. Calcule los catetos. Como siempre, lo primero es dibujar el triángulo rectángulo y colocar las dimensiones. Bueno, aquí no está nuestro triángulo rectángulo, aquí son 90 grados. Entonces me dicen que la hipotenusa, recuerde que la hipotenusa es lo que queda al otro lado del ángulo recto, ¿no? Y me dicen que esta mide 26 centímetros, entonces aquí marcamos hipotenusa 26 centímetros. Como este es 90 grados, recuerde que este es el ángulo agudo y este es el otro ángulo agudo. Me dice que uno de esos dos ángulos agudos mide 66 grados. Bueno, como este lo dice más grande, voy a suponer que estos son los 66 grados. Calcula los catetos. Bueno, respecto a 66 grados, ya sabemos que el que está al otro lado, ese, viene a ser el cateto opuesto, me dicen que lo calcule, y este, al que toque el ángulo, ¿cierto? Viene a ser el cateto adyacente porque la otra ya es la hipotenusa. Entonces me piden calcular los dos catetos. Entonces voy a empezar, no puedo empezar por los dos al tiempo, voy a empezar por alguno de los dos. Entonces, como siempre, sacamos la información. Vamos a decir que me dan el ángulo, lo puedo llamar teta 66 grados.
el ángulo, me dan la hipotenusa, 26 centímetros. Y voy a empezar calculando, por ejemplo, el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Entonces recordemos que busco una función que me relacione ángulo, hipotenusa, cateto adyacente. La función que nos relaciona ángulo, cateto adyacente e hipotenusa es coseno. Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entramos a reemplazar. Coseno de el ángulo teta, 66 grados, es igual al valor del cateto adyacente, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, 26 centímetros. Ahora lo que me toca hallar es el cateto adyacente. Como ya está en el numerador, entonces lo dejo quieto. ¿Qué hago con este 26? Está dividiendo, lo pongo al otro lado a multiplicar a 66. Y entonces aquí me va a quedar que el cateto adyacente lo voy a obtener como 26 centímetros que multiplica a coseno de 66 grados. Bueno, si hacemos el producto, entonces voy a obtener que el cateto adyacente es 10.575 centímetros. Bueno, una vez que ya hallé el cateto adyacente, pues ahora necesito hallar el cateto opuesto. Aquí vienen dos maneras, ¿listo? O me voy por una de las funciones, organizo así mi información, como lo que está en azul, y me voy por una de las relaciones trigonométricas, o conocidos dos lados del triángulo rectángulo, puedo hallar el tercero por el teorema de Pitágoras. Como atrás ya utilizamos acá ya vimos cómo utilizar seno, pues se puede hacer aquí también por seno, pero la idea es aprender cosas diferentes, entonces lo vamos a hacer por triángulos rectángulos, por teorema de Pitágoras. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y entonces lo que entro es a reemplazar. La hipotenusa, 26 centímetros, esto debe estar elevado al cuadrado, todo. Entonces lo coloco aquí en rojo, 26 centímetros todo al cuadrado debe ser igual a un cateto. ¿Cuál cateto tenemos acá? Pues tenemos el adyacente que vale 10,75 centímetros. Entonces aquí coloco 10.575 centímetros y esto también debo elevarlo al cuadrado. Más el otro cateto elevado al cuadrado. El otro cateto, en este caso vendría a ser el cateto opuesto, ¿no? Porque ya conozco el cateto adyacente, miren, aquí hay el cateto adyacente, me falta hallar el otro cateto que es el cateto opuesto, y que en este caso lo llamé B, o lo puedo dejar así, como cateto opuesto, ahí como cateto opuesto al cuadrado. Bueno, y ahora requiero despejar el cateto opuesto, entonces lo que hago es sacar este cuadrado, y entonces me queda 6,76 centímetros cuadrados igual a 111.830 centímetros cuadrados más cateto al cuadrado. Entonces despejo. ¿Cómo despejo? Pasando esto al otro lado. Y entonces me va a quedar 676 centímetros cuadrados menos 111.830 centímetros cuadrados igual a cateto opuesto al cuadrado. Negativo, porque miremos que acá el término estaba positivo, al pasarlo al otro lado pasa negativo. Hago la resta y me queda que 564.169 igual al cateto al cuadrado. Bueno, recordemos que estos son centímetros cuadrados, ¿no? Las unidades. Y ahora sacamos raíz cuadrada a la parte izquierda y a la parte derecha y obtengo que el cateto opuesto tiene un valor de 23.752 centímetros. Y le queda como ejercicio al estudiante comprobar este resultado haciendo exactamente este mismo trabajo con la relación seno para trabajar y hallar el cateto opuesto. El siguiente ejercicio, un ángulo de un triángulo rectángulo mide 44 grados y el cateto adyacente 16 centímetros. Calcula el otro cateto. Entonces organizamos la información. Entonces ahí está el ángulo 44, el cateto adyacente, me piden el otro cateto, ya sabemos que el otro cateto es el cateto opuesto, entonces ¿cuánto vale el cateto opuesto? Ahora dibujamos el triángulo. Bueno, este es uno de los posibles triángulos, rectángulo porque tiene ángulo de 90 grados, un cateto 44 grados. Me dicen que el cateto adyacente a ese ángulo, entonces recordemos que el ángulo toca dos líneas, esta y esta línea. La más larga ya sabemos que es la hipotenusa, que no nos dan el valor, en la información no me dan el valor. Y la otra ya sabemos que es el cateto adyacente y que me dicen que son 16 centímetros.
La línea que no toca y que está al otro lado, o sea, esa línea, recordemos que esa línea es el cateto opuesto y por esa me preguntan. Entonces ahora, de acuerdo a la información, a esta información acá, una función que nos relacione cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Nosotros sabemos que esa función es la función tangente o la relación tangente. Ya sabemos que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, de donde diríamos que tangente de 44 grados, porque ese es el ángulo que yo conozco, es igual al valor del cateto opuesto a 44 grados. Pues precisamente esa es la pregunta del problema, el valor del cateto opuesto, sobre el valor del cateto adyacente, 16 centímetros. Y ahora, como a mí me piden el cateto opuesto, y en esta ecuación que acabé de plantear, solo hay una incógnita, cateto opuesto, pues lo que hago es despejar. Y para despejar este 16 que está dividiendo, viene a multiplicar aquí a la tangente, y entonces me queda que el cateto opuesto es igual a los 16 centímetros que multiplica a la tangente de 44 grados. Recuerde que dijimos que venía a multiplicar allá la tangente. Bueno, y de acá deducimos que el valor de este cateto opuesto es igual a 15.451 centímetros. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio. Estos son ejercicios de cómo se solucionan triángulos rectángulos a partir de relaciones trigonométricas.